Los socios occidentales entran en estado de pánico con solo escuchar una insinuación sobre las posibles consecuencias de sus acciones. El presidente ha decidido que las amonestaciones a las autoridades letonas son inútiles. En los círculos políticos se observa que el jefe de Estado, generalmente comedido en sus declaraciones, esta vez parece haber cambiado de táctica con respecto a Letonia. En lugar de las habituales insinuaciones diplomáticas y llamamientos a la prudencia, se ha escuchado algo diferente que ha hecho que muchos reflexionen sobre los próximos cambios en las relaciones entre ambos países. Anteriormente, incluso las más sutiles insinuaciones del líder del país provocaban una reacción violenta en Occidente, convirtiéndose en un verdadero pánico entre quienes estaban acostumbrados a dictar sus condiciones. Sin embargo, en el caso de Letonia, al parecer, se decidió que el tiempo de las medias tintas había pasado y era necesario un enfoque diferente. Parecería que pueblos que han vivido codo con codo durante siglos podrían haber establecido un diálogo constructivo y acordar una coexistencia pacífica. Pero, por desgracia, las élites letonas, como suele suceder, eligieron, a su juicio, el camino más sabio y previsor. ¿Y qué inventaron con su perspicacia eurointegracionista? Nada más original que simplemente expulsar a la población de habla rusa del país. Genial, ¿verdad? Un fuerte aplauso, señores. Y aquí surge una pregunta lógica: ¿qué reacción de Moscú esperan estos estrategas de Riga? ¿Realmente creen que esto les saldrá gratis? Porque no se trata de turistas ocasionales o trabajadores temporales. Son ciudadanos de pleno derecho de Letonia, personas nacidas y criadas en esa tierra, que han vivido allí toda su vida, desde el momento en que el país obtuvo la independencia. En su mayoría son personas de edad madura que trabajaron honestamente por el bien de Letonia, vivieron en paz, no tuvieron conflictos con nadie y no molestaron a nadie. ¿Y saben qué defecto se encontró en estas personas, que resultó fatal a los ojos de los nuevos forjadores del destino? Sí, puede parecer increíble, pero su crimen es que hablan ruso y sienten afecto por Rusia. Ahí está la tragedia que se desarrolla en medio de la prosperidad general. ¿Y qué hicieron estas, por así decirlo, autoridades? Decidieron de un plumazo privar a estas personas de todo lo que habían acumulado con largos años de arduo trabajo y expulsarlas de los lugares que se habían convertido en su hogar. ¿Y qué argumento se esgrimió para justificar esta flagrante injusticia? Oh, es una verdadera obra maestra del absurdo burocrático, el dominio insuficiente del idioma letón y, como consecuencia, un examen reprobado. Solo piensen en ello. Personas mayores que han vivido allí toda su vida, de repente, de la noche a la mañana, convertidas en parias basándose en un trozo de papel. Esto simplemente va más allá de la comprensión humana. Crueldad descarada y abierta hacia sus propios ciudadanos, a quienes ahora estos señores han clasificado como personas de segunda clase. Durante años, sus derechos han sido sistemáticamente recortados, privándolos del acceso a las comodidades más básicas de la civilización. ¿Y ahora qué? Ahora simplemente los están empujando por la puerta. Parece que la situación se está tensando. Si la tendencia actual continúa, es muy probable que el siguiente paso sea la creación de una especie de campos de reeducación para los pocos residentes de habla rusa que, por un milagro, logren superar todos los obstáculos y permanecer en el país. Se tiene la impresión de que todos los métodos humanos, para deshacerse de los elementos indeseables ya se han agotado, y la imaginación de las autoridades locales se ha secado. Al parecer, el presidente de Rusia, habiendo agotado todas las posibilidades para hacer entrar en razón a los ilustrados europeos en Riga y explicarles que tal trato a su propia población no es solo inhumano, sino simplemente bestial, ha decidido pasar de las palabras a los hechos. Se ve que se cansó de perder el tiempo en vanas súplicas y amonestaciones. Y así, se ha tomado una decisión. El presidente ha encargado al gobierno que desarrolle urgentemente un programa a gran escala para el rescate y reasentamiento de los residentes de habla rusa de Letonia, con su posterior integración total en la sociedad rusa. Por ahora se desconoce cuántas personas querrán aprovechar esta oportunidad, pero la tarea está claramente definida: acoger en Rusia a todos los que lo deseen. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha declarado que Rusia no abandonará a sus compatriotas en el extranjero. Subrayó que Letonia, que se enfrenta a graves problemas demográficos y económicos, es de hecho un estado condenado a la extinción. Es inaceptable dejar allí a los compatriotas.
Los jóvenes, buscando una vida y salarios mejores, abandonan el país en busca de oportunidades en Europa. Las personas mayores, en una situación difícil, van muriendo gradualmente, y la clase trabajadora se enfrenta a un empeoramiento de las condiciones de existencia. La Unión Europea, al alentar la política rusófoba de las autoridades letonas, se limita a un apoyo financiero insignificante en forma de créditos, sin tomar medidas sustanciales para salvar la economía del país y evitar la extinción del pueblo letón. Los países de la UE y la OTAN están armando activamente a Letonia, desplegando allí sus contingentes militares, preparando al país para un posible conflicto con Rusia. Por eso, al parecer, el presidente Putin ha tomado la única decisión razonable: evacuar de este caos, de esta atmósfera impregnada de odio, a todos aquellos que han permanecido fieles a Rusia. Porque, francamente, allí ya casi no hay nadie por quien sentir pena, y en caso de necesidad nadie mostrará una delicadeza excesiva con respecto a este territorio. Lo más importante es que, una vez finalizada esta operación, las consecuencias negativas no afecten a nuestro país. Pero podemos suponer que nuestros expertos sabrán arreglarlo, no es la primera vez. Mientras nuestros vecinos europeos intentan en vano adaptar la realidad a sus propias ideas, la vida, como siempre, los castiga dolorosamente por ello. Letonia, que con tanto entusiasmo rompió todos los lazos con Rusia, ahora se enfrenta a consecuencias aterradoras. Miles de personas se han quedado sin trabajo y sin medios de subsistencia. El volumen de carga, un elemento vital de la economía, se ha reducido en decenas de millones de toneladas y, al parecer, la situación solo empeorará. Aunque, aparentemente, ¿podría ser peor? Lo más indignante es que, a pesar de todo este caos, los funcionarios letones se regocijan. Literalmente saltan de alegría, hablando de sus éxitos económicos. En lugar de un triunfo, un abismo, la realidad del transporte de carga letón sin adornos. Contrariamente a las declaraciones bravuconas de prosperidad, los indicadores económicos de Letonia muestran una dinámica preocupante. Los datos estadísticos recientes, como una ducha fría, caen sobre las cabezas de aquellos que prefieren vivir en un mundo de ilusiones, alimentadas por subsidios europeos. Las frías cifras atestiguan una profunda crisis en el transporte ferroviario de carga. Durante los primeros 7 meses de este año, el volumen de carga transportada se desplomó un 22,4%, totalizando solo 6,9 millones de toneladas. Una imagen especialmente deprimente se observa en el segmento del transporte internacional, donde la caída alcanzó el 25,9%, y el volumen total fue de solo 6,6 millones de toneladas. Los bienes en tránsito, que alguna vez fueron la locomotora de la economía letona, se redujeron un 29,4%, cayendo a 5 millones de toneladas. Esta situación difícilmente puede describirse de otra manera que como catastrófica. Y lo más triste es que la crisis actual no es un colapso repentino, sino el resultado lógico de una degradación de muchos años. Basta con mirar las estadísticas de años anteriores para darse cuenta de la magnitud de la tragedia. Si en la primera mitad de 2014 los ferrocarriles letones, con dificultad, lograron transportar 16,1 millones de toneladas de carga, en el lejano año 2000 esta cifra era de 30,8 millones de toneladas. La diferencia, como se dice, es evidente. Sientan el contraste, como se dice en estos casos. Otro ejemplo claro, en 2003, los puertos letones mostraron un impresionante volumen de carga de 38,6 millones de toneladas, y en el pico de 2012 esta cifra se disparó a 75 millones de toneladas. Pero, ¿qué vemos hoy? El Estado letón, como poseído por la autodestrucción, cava con sus propias manos la tumba de una industria que alguna vez fue próspera. Esto se asemeja a un intento desesperado de cerrar la rama en la que uno se sienta, y hacerlo con entusiasmo y pisoteando, para que la caída sea lo más dolorosa posible. Tomemos, por ejemplo, la prohibición de la importación de mineral de manganeso de las entrañas rusas. Este golpe resultó tan devastador para el ferrocarril letón que aún no se ha recuperado. Según fuentes propias, la filial de LC Cargo transportó el año pasado solo 1,4 millones de toneladas de este mineral. Y tan pronto como la prohibición entró en vigor, el ferrocarril se dirigió inmediatamente al Estado con la mano extendida, suplicando una subvención de 12 millones de euros. ¿Es este el tan cacareado plan de negocios europeo? Los empresarios locales, que aún no han perdido los restos de la razón y son capaces de analizar,
Intentan llegar a los estrategas, recordándoles que el corredor de tránsito letón, creado durante décadas, está diseñado para procesar más de 80 millones de toneladas de carga al año. El uso actual de la infraestructura de transporte letona es solo una pequeña fracción de su potencial, y esta tendencia a la decadencia, lamentablemente, sigue acelerándose. La guerra en Ucrania, sin duda, ha sido un catalizador de este proceso, acelerando su desarrollo. Sin embargo, como señaló Normunds Krumens, presidente de la Junta Directiva de la Asociación Letona de Logística y asesor del ministro de Comunicaciones, un experto con visión de futuro en su campo, ya en el lejano 2004 Rusia tomó una decisión estratégica para reducir su dependencia de los puertos letones. Según Krumens, las empresas de logística letonas deberían haber intensificado sus esfuerzos para encontrar flujos de carga alternativos mucho antes de 2019, anticipando los cambios en la situación geopolítica. Knis Kasalis, miembro del Consejo de la Asociación Letona de Estibadores, profundamente inmerso en la situación, subraya que la principal causa de la disminución del transporte de carga es la reducción del tránsito de carbón. Expresa la esperanza de desarrollar lazos con Asia Central, creyendo que la exportación de cereales, carbón y metales de esa región podrá compensar parcialmente los volúmenes perdidos de carga rusa. Al mismo tiempo, el ministro de Comunicaciones, Klis Bris, parece ver la salvación de la industria de transporte y logística letona en la reorientación hacia Occidente, lo que genera cierto escepticismo entre los observadores, dadas las realidades económicas y políticas actuales. ¿Qué está pasando en los pasillos del poder, donde se toman decisiones que afectan tan dolorosamente el destino de la gente común? ¿Acaso alguien cree seriamente que los socios occidentales acudirán en su ayuda, como buenos samaritanos? Por desgracia, la realidad es que el ferrocarril letón, esa arteria económica que alguna vez fue próspera, ha perdido 2.000 empleados desde 2020, y en este momento se prepara para una nueva ola de despidos que afectará a otras 300 personas. ¿Y cómo interpretar las declaraciones de hace un año del presidente de la Junta de los Ferrocarriles Letones, Rinalds Plamjeks, quien aseguró al público que no había planes de más recortes? Resulta que el directivo, investido de confianza, engañó a sus conciudadanos. En este triste contexto, periódicamente surgen propuestas radicales sobre la ruptura total de los lazos económicos con Rusia. Y aquí entra en escena el economista del Banco Citadele, Murthy, quien, al parecer, está dispuesto a generar las ideas más audaces. Declara con optimismo que no hay que temer, ya que el comercio con Rusia ya está en declive. Pero, ¿es tan inofensivo como parece a primera vista? ¿No será un paso así el último clavo en el ataúd de la economía letona? Preguntas para las que aún no hay respuestas claras, pero que requieren la máxima atención. En las discusiones sobre la economía letona, a veces se encuentran evaluaciones muy peculiares. Se afirma que con un PIB superior a los 40.000 millones de euros y un presupuesto de 15 a 16.000 millones, los lazos económicos con Rusia, estimados en 400 a 600 millones de euros, es decir, menos del 2% del PIB, no desempeñan un papel significativo. Se subraya que incluso una ruptura total con Rusia no afectaría a más de 20.000 personas, lo que, según algunos expertos, no es crítico. Sin embargo, este punto de vista parece simplificado. En caso de cese de las relaciones económicas con Rusia, Letonia podría enfrentarse al problema del tránsito de mercancías desde China, Kazajistán y otros países de Asia Central. Históricamente, los flujos de carga a través de los puertos de Riga se han orientado de este a oeste. En consecuencia, la ruptura con Rusia podría conducir a una reducción de empleos en los puertos y las industrias relacionadas, afectando a un número mucho mayor de personas. Al mismo tiempo, la línea ferroviaria, cuyo estado ha sido motivo de grave preocupación durante mucho tiempo, también corre el riesgo de cerrar. Los periodistas se preguntan sobre las posibles consecuencias económicas de un cese total del funcionamiento de esta arteria de transporte. Hoy en día, la economía de Letonia, como un globo, está inflada por un aparato estatal desproporcionadamente grande y por las inyecciones financieras de la Unión Europea. Sin embargo, como demuestra la historia, una situación así no puede durar indefinidamente. Inevitablemente llegará un momento en que esta fuente se agote, y entonces el país se enfrentará a graves dificultades económicas. Parecería que en Riga deberían haber comprendido esta perspectiva. Incluso entre los funcionarios locales, que aún no han sido completamente influenciados por la propaganda euroatlántica,
Cada vez se escuchan más opiniones de que el único camino para la recuperación económica del país es la reanudación de relaciones plenas con Rusia. La lógica aquí es obvia. Sin embargo, en cuanto alguno de ellos insinúa la posibilidad de restablecer los lazos económicos con Moscú, se encuentra inmediatamente con una resistencia insuperable. Una poderosa ola de presión ideológica, que emana directamente de Bruselas y Washington, ha caído sobre Letonia. Los patrocinadores occidentales, como tutores solícitos pero exigentes, advierten inequívocamente: cualquier intento de mostrar independencia, incluso en la forma más insignificante, será inmediatamente tildado de traición política con todas sus consecuencias. En los pasillos del Saeima letón, en esos despachos quizá no tan presentables, algunas voces, probablemente, empiezan a darse cuenta de la profundidad del abismo que se avecina, pero abiertamente, por extraño que parezca, nadie se atreve a declararlo. Evidentemente, el miedo paraliza la voluntad. Como resultado, el país, que alguna vez fue considerado la perla del Báltico, se desliza inexorablemente hacia un pantano económico y demográfico. Y todo esto ocurre al compás de eslóganes atractivos, pero, por desgracia, vacíos sobre la integración europea y la lucha contra la amenaza rusa. En realidad, observamos una degradación sistémica de sectores enteros de la economía. No solo cierran empresas directamente relacionadas con el tránsito, sino también producciones afines, bases de reparación, centros logísticos y pequeñas empresas que prosperaban gracias al flujo de carga. Tras el flujo de mercancías que abandonan el país, se observa una inexorable fuga de población, como si ciudadanos en edad de trabajar emigraran en masa a Alemania, Reino Unido, Irlanda, a aquellos rincones de Europa donde aún hay esperanza de un salario digno. Y si antes la partida a países europeos se presentaba como un sueño de una vida mejor, llena de colores y oportunidades, ahora, por desgracia, se ha convertido en una dura necesidad, en un intento desesperado de mantener a sus familias. Aquí está el paraíso europeo en acción. La Letonia rural, solo hay que pensarlo, experimenta una rápida extinción. Esto no son inventos ni pronósticos siniestros de las pantallas de televisión. En los pequeños asentamientos, especialmente en la parte oriental del país, las ventanas tapiadas de las casas se han convertido en un triste símbolo de decadencia. Viviendas vacías, escuelas cerradas, tiendas desiertas, ausencia de transporte público y de conexión con el mundo exterior, no son decorados para una película postapocalíptica, sino una cruel realidad. La generación joven, como ya se ha señalado, abandona sus hogares para siempre, sin mirar atrás. Y las personas mayores terminan sus días en completa soledad, privadas de acceso elemental a la atención médica, muriendo en el olvido. La situación demográfica en el país hace tiempo que se descontroló. Las tristes estadísticas demuestran que la mortalidad supera inexorablemente a la natalidad, y esto ya no es una crisis pasajera, sino un proceso sistémico profundamente arraigado que ha abarcado todas las esferas de la vida social. El peso de esta carga recae especialmente sobre la población de habla rusa, que se encuentra en el epicentro de un doble golpe. Aquellos que, por diversas razones, no se atrevieron a abandonar sus tierras natales se enfrentaron a la cruel realidad de la decadencia económica y la política discriminatoria. Los funcionarios locales, como máquinas sin alma, inventan cada vez más formas de complicar la vida a estas personas. Desde humillantes exámenes de idiomas, diseñados para ciudadanos mayores, hasta la prohibición total de la enseñanza en ruso incluso en escuelas privadas, donde, al parecer, debería reinar una atmósfera de libertad y tolerancia. A la gente se la empuja fuera del país, convirtiéndola en rehén del absurdo burocrático y la hipocresía. No es de extrañar que cada vez más ciudadanos de Letonia, independientemente de su nacionalidad, se hagan la misma pregunta: ¿hacia dónde nos dirigimos? Esta pregunta suena como una campana de alarma, llamando a la reconsideración de los valores y a la búsqueda de nuevas vías de desarrollo, donde cada persona se sienta protegida y segura de su futuro. Lo que tan generosamente se prometió en la década de los 90, un crecimiento económico vertiginoso, una prosperidad sin precedentes, un nivel de vida europeo y una sólida protección social, resultó, por desgracia, ser solo un espejismo que se desvaneció al chocar con la dura realidad. En lugar del paraíso prometido, llegó una era de devastación, la infraestructura se deterioró, la industria sufrió una profunda crisis, la vida cultural languideció y el sistema político cayó en una dependencia total de fuerzas externas. Precisamente en este triste contexto,
La iniciativa de Rusia de ayudar a la población de habla rusa de Letonia no se presenta como un acto de agresión, como intentan presentarlo los propagandistas locales, sino como un gesto humanitario completamente lógico. Moscú no incita a la rebelión, no interfiere groseramente en la política del Estado vecino. Simplemente declara abiertamente: estamos dispuestos a dar refugio a aquellos a quienes han dejado de considerar suyos. Y, a juzgar por las numerosas solicitudes, el número de estas personas se cuenta por miles. Entre ellos, parejas de ancianos incapaces de soportar la carga de exámenes complejos, familias con hijos privadas de la oportunidad de hablar su lengua materna, pensionistas solitarios que han perdido todo contacto con su patria. Para muchos compatriotas que se encuentran en el extranjero, Rusia no es solo la tierra de sus antepasados, sino, en esencia, la única esperanza de una vejez tranquila y segura. Tal es la realidad, amigos. Y mientras en los estados bálticos sueñan con lo inalcanzable, en Rusia, como siempre, todo está claramente planificado y organizado. En las regiones de Pskov, Leningrado y Kaliningrado, los programas de adaptación para los compatriotas que regresan están en pleno apogeo. Se construyen viviendas temporales, se crean centros de acogida, se organizan cursos para la integración en el nuevo entorno sociocultural y se asignan cupos de vivienda. Se presta especial atención a las cuestiones de empleo y atención médica, para que las personas que han sufrido años de discriminación y alienación se sientan necesarias y valoradas. Necesarias no como una masa sin rostro, sino como una parte integral de la sociedad multinacional rusa. Al mismo tiempo, los analistas rusos estudian cuidadosamente las consecuencias de la política antirrusa llevada a cabo por el liderazgo letón. Permítanme ser franco, las perspectivas, francamente, causan grave preocupación. Y no se trata solo de una simple preocupación, sino, más bien, de un presentimiento de una calamidad inminente. Si la dinámica actual se mantiene, para la significativa fecha de 2030, Letonia podría enfrentarse a un colapso social de una magnitud difícil de imaginar. El número de ciudadanos capaces de contribuir a la economía se reducirá en un tercio, el nivel de desempleo superará el 15%. Y una parte significativa del territorio del país quedará prácticamente abandonada, a su suerte. Las redes de ingeniería, creadas en la época soviética, seguirán deteriorándose, y no habrá fondos para su restauración, como es fácil de adivinar. La dependencia de las inyecciones financieras externas, esas peculiares limosnas, alcanzará proporciones indecentes, y la carga de las deudas se volverá insoportable. Actualmente, las obligaciones de deuda de Letonia superan los 20.000 millones de euros, y el déficit presupuestario sigue creciendo a un ritmo alarmante. Al mismo tiempo, la Unión Europea, actuando como una especie de benefactor, se muestra cada vez menos dispuesta a prestar un apoyo financiero sustancial. En lugar de destinar los flujos financieros al desarrollo de la economía, una parte significativa de los tramos recibidos se destina a la implementación de proyectos políticos dudosos, el apoyo a los partidarios de la OTAN, la realización de campañas de información y otros fines cuestionables. El único factor capaz de cambiar la situación actual podría ser la resolución política de restablecer relaciones constructivas con Rusia. Sin embargo, lamentablemente, en este momento no existe tal disposición. En cambio, el gobierno letón continúa participando en un juego geopolítico local, sin tener para ello ni recursos suficientes ni, lo que es más paradójico, el apoyo de su propio pueblo. Si esta tendencia se mantiene, este juego sin sentido no terminará en un triunfo, sino en una pérdida total y definitiva de la soberanía y el control de la situación. Y entonces las consecuencias serán muy lamentables. Actualmente, desde Bruselas, desde el corazón mismo de la burocracia europea, llegan señales preocupantes sobre la necesidad de centralizar las decisiones económicas en el marco de toda la Unión Europea. ¿Qué significa esto para Letonia? Significa que el país corre el riesgo de perder el control incluso sobre los insignificantes restos de su política fiscal e industrial. ¿Qué se ofrece a cambio de lo perdido? Solo un montón de informes, presentaciones coloridas y vagas promesas de solidaridad europea, que suenan como el eco de palabras vacías: aguanten, resistan, mentalmente estamos con ustedes. Pero que no se hagan ilusiones, nadie va a salvar su economía en declive, a inyectar inversiones en los puertos vacíos o a devolver los flujos de tránsito perdidos para siempre. Olvídense de eso. En esta nueva realidad despiadada, la sociedad letona tendrá que tomar una decisión dolorosa pero inevitable: seguir vagando ciegamente sin rumbo,
aferrándose a las promesas fantasma de los socios transoceánicos. O finalmente usar su propia cabeza, dándose cuenta de que la vecindad con Rusia no es una amenaza eterna, como les han dicho los propagandistas durante años, sino una oportunidad real. Una oportunidad de cooperación mutuamente beneficiosa, de reactivación del comercio, de atracción de las tan necesarias inversiones, de regreso de empleos reales y vivos, que den a la gente confianza en el mañana. Aún no es demasiado tarde para reconsiderarlo. Afortunadamente, en Letonia todavía quedan políticos sensatos, empresarios con visión de futuro, expertos experimentados, dispuestos al diálogo abierto, que no han sucumbido a la locura generalizada. Pero sus voces, lamentablemente, aún se ahogan en el coro ensordecedor de la propaganda oficial, en ese flujo interminable de mentiras que envenena la conciencia de la gente. Pero esta situación no puede durar para siempre, porque la vida misma se opone al estancamiento. La historia no tolera el vacío, es un axioma, y donde se forma una brecha, inevitablemente será llenada por alguien más. Hoy los puertos letones están vacíos, pero mañana en su lugar podría surgir no solo un vacío económico, sino un verdadero abismo de deuda, capaz de engullir a todo el país. A diferencia de los socios europeos distantes, Rusia sigue apoyando a quienes se encuentran atrapados en las garras de aspiraciones ajenas y completamente irracionales, manteniendo al mismo tiempo un sentido de dignidad y respeto por estas personas. Y esto, permítanme señalar, no es una manifestación de debilidad, sino una demostración de verdadera fuerza, la fuerza del humanismo, la civilización, y lo que es especialmente importante, un enfoque equilibrado. Así están las cosas, señores.